palabra y vida. Liturgia correspondiente al viernes 7 de enero del 2022, después de la Epifanía. El Espíritu, el agua y la sangre. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son las que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo: Ve, preséntate al sacerdote, y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en este momento, en esta reflexión, esta meditación de la palabra que el Señor nos ha querido regalar hoy, en este día.
Que toda ella, Espíritu Santo, se haga a través de tu voz, a través de tus palabras, a la luz de tu verdad. Para que este mensaje que el Señor nos ha regalado en este día llegue a lo más profundo de nuestro ser, cale en nuestros corazones y lo remueva. Y se haga vida en nuestras vidas y testimonio de amor en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados de Dios y más necesitados de nosotros. Amén. Continuamos en la lectura de la primera carta del apóstol San Juan en este tiempo. Y realmente podemos decir que, sin duda alguna, San Juan, al ser el apóstol del amor, nos va manifestando día a día precisamente el amor de Dios. Y comienza hoy en esa liturgia diciéndonos quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es una pregunta que nos interpela a todos nosotros. Es una pregunta que nos debe llevar a pensar realmente si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros aceptamos el testimonio humano de personas que viven su fe de una manera especial, empezando pues por los santos, y sabemos que ellos han querido ser ese espejo de Dios, ese espejo de Jesús, ¿cómo no vamos a aceptar entonces el testimonio de Dios? Que más presencia no ha podido tener porque Él mismo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y entonces continúa San Juan diciéndonos que el testimonio de Dios es maravilloso. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y aquí viene algo que realmente nos debe poner a pensar. Porque a veces nosotros vivimos nuestra fe desde una perspectiva demasiado humana. Es decir, desde una perspectiva absolutamente relativa. Porque decimos creer en Dios. Decimos ser seguidores de Jesús. Decimos ser oyentes de su evangelio, de su palabra, de la palabra de Dios. Y somos testigos del camino de la salvación. Y creemos en la plenitud de la palabra en Jesús, que se plenifica totalmente. Pero de ahí a decirlo simplemente, ¿cómo estamos testimoniando esa presencia de Jesús en nuestra vida? ¿Cómo estamos testimoniando nuestra aseveración respecto a que Jesús es el Hijo de Dios? No nos podemos quedar simplemente en palabras. No nos podemos quedar simplemente en decirlo de boca para afuera, sino que esto nos exige. Esta afirmación exige. ¿Y qué exige? Creer en Dios, más hacer que su palabra, que su testimonio, que su relación con nosotros, que su presencia en nuestras vidas
se haga realidad, sea verdad. Porque de lo contrario nos dice San Juan aquí en esta carta, capítulo 5, versos 5 al 13, quien no cree a Dios lo hace mentiroso. Y ojo, vuelvo y repito, nosotros podemos decir que creemos en Dios, que lo seguimos, que seguimos a Jesús, pero de ahí a ser testimonio de vida hay un gran paso. Porque si nosotros decimos creer en Dios, mas no somos testimonio de Dios, estamos relativizando su palabra, su mensaje, lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dejar a Dios, justamente como nos dice San Juan, como un mentiroso. Porque entonces contradecimos totalmente el testimonio de Dios en su Hijo Jesucristo. La vida verdadera, mis queridos amigos, está en el Hijo de Dios real, no en el Hijo de Dios relativo. Debemos ser hombres y mujeres sinceros, coherentes, tener la suficiente fuerza para, en ese seguimiento al Señor, ser realmente testimonio de Dios en nuestras vidas. Y entonces, ese testimonio que Dios nos ha dado en la vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y San Juan nos dice, les ha escrito estas cosas para que sean conscientes y se den cuenta de que tienen vida eterna y la tienen en Dios. Y por lo tanto deben creer en Dios. Y por lo tanto deben creer en el testimonio de Dios plenificado absoluta y totalmente en su Hijo Jesucristo. En el Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 5, versos 12 al 16, que nos presenta la liturgia en este viernes, nos cuenta acerca de la curación del leproso, de esta manifestación gloriosa, de ese signo de amor del Señor. Y se acerca a él este leproso, diciéndole, Señor, si quieres, puede limpiarme. Ojo a esto, a esta maravilla. Señor, si quieres. Señor, si quieres. Y eso nos lleva a pensar en la gran prudencia y la fe que tiene este leproso. Quien al ver a Jesús, quien al ver que se acerca el Mesías, el Hijo de Dios, proclamado desde siempre, y con una fe grande, real, inmensa, decide acercarse al Hijo de Dios. Y por lo tanto ese leproso sí cree en la manifestación del Hijo de Dios como presencia de Dios. Y cae rostro en tierra y le dice esas palabras. Y fijémonos de qué manera. Esa lección que nos da este personaje del Evangelio de hoy
nos debe llevar a pensar a nosotros y también nosotros creemos. Si nosotros también podemos tener esa fe inmensa en el Hijo de Dios, en el Verbo encarnado, en el Mesías, en el Emmanuel, en el Dios con nosotros, que hemos celebrado en esta Navidad, que hemos proclamado ayer en la Epifanía del Señor como la luz que viene a iluminar nuestras vidas, como la presencia real de Dios en nuestras vidas. Y el leproso le ruega con gran fervor, con una fe sincera y con una opinión justa, grande, maravillosa en él. Y va directamente a reconocer el poder de Dios en Jesús. Porque no le dice palabras de distracción o algo así, sino le dice directamente: mira, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú tienes el poder para hacerlo todo, para engrandecerlo todo, para hacerlo todo maravilloso. Entonces, yo, el leproso, pongo en tus manos mi sanación, mi curación, porque tú eres Dios encarnado. Y por eso le dice: si quieres, puedes sanarme. Puede limpiarme. Imaginémonos a Jesús mirando con esa mirada de gran ternura, de gran amor, de gran misericordia a ese hombre, a ese leproso. Y se le queda mirando y le dice: quiero, queda limpio. ¿Y qué sucedió? La lepra inmediatamente se le quitó. Todo está en las manos de Dios. Todo lo debemos poner en las manos de Dios y hacer al Señor el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro todo. Dejar que Él actúe en nuestra vida. Y reconocer la plenitud de su poder. Pero fijémonos en este detalle. El Señor habló muchas veces de sí humildemente y por debajo de lo que correspondía a su gloria. Y por eso le dice a ese leproso: quiero, queda limpio. Porque simple y llanamente no quería imponer su autoridad a Dios, sino hacerlo todo sencillo, hacerlo todo humildemente, como Él es, como Él se testimonió a sí mismo. Y el Señor ya había realizado tantos y tan maravillosos signos, milagros de amor. Aquí, en cambio, quiere confirmar la opinión de los demás ante este leproso. Y por eso dice: quiero. Y por eso le dice: queda limpio. Y por eso extiende su mano y lo toca. El Señor
mis queridos amigos, no ha venido solamente a curar cuerpos, a curar enfermedades, sino a curar espíritu. Porque muchas veces nosotros estamos enfermos del espíritu. Porque muchas veces las situaciones y circunstancias de la vida nos llevan a enfermarnos del espíritu cuando nos dejamos envolver por situaciones y circunstancias que a veces parecen complicadas. Y entonces, ¿qué pasa? Nos enfermamos del espíritu, porque el espíritu sufre. Y entonces cuando el espíritu está enfermo, pues el cuerpo también puede enfermarse. Pero debemos entonces contar con el Señor. Para que el Señor nos cure, para que el Señor nos sane. Para que el Señor haga sus maravillas en nuestras vidas. Sencillamente es eso. Es que muchas veces nos enredamos en conceptos y situaciones complicadas. O nos dejamos enredar también por otras personas que quieren hacer daño. Que quieren ser esas personas que siembran la cizaña en nuestras vidas, que quieren romper con la armonía, con la paz. Y nosotros nos dejamos envolver por eso. Y nos dejamos llevar por eso. Porque muchas veces pensamos que sí, es realmente lo que nos conviene. No. Lo único que nos conviene es seguir el camino de Dios. Es lo único que nos conviene. Y es lo único que nosotros debemos hacer, seguir el corazón. Cuando tú en tu corazón, en tu mente, en tus oídos, escuchas que Dios quiere que tú hagas todo en Él, con Él y por Él. No permitas que en tu vida lleguen esas personas, esas situaciones, esas cosas que son lepra para ti, que te van enfermando, que te van haciendo daño. Pero aférrate a Dios. Aférrate a Él con todo. Préndete a Él como una garrapata. Y verás que tu vida va a estar llena de plenitud, de amor, de alegría, de esperanza, de esfuerzo por querer caminar en la vida de Dios. Porque crees en el Hijo de Dios y testimonias su presencia en tu vida. Y al ser presencia en tu vida, ser realidad en tu vida, tú, ahí dentro de ti, deseas que todos se puedan impregnar de esa presencia viva, actuante, maravillosa, plena en la vida de los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a que nosotros seamos realmente testimonio de su presencia y que podamos ser personas que proclamen el reino de Dios a todas las personas que nos rodean, a todas las personas que queremos ayudar, a todas las personas que debemos ayudar, pero con amor, con el corazón, para no convertirnos en una ONG ambulante. Que así sea.